En este video hablo de cine clásico y moderno. Hago una lectura de dos películas con los lentes de estas, además de comentarios y reflexiones en torno a nuestras necesidades humanas, el cine y Alain Resnais. Tanto el cine clásico como moderno, según la descripción que Lauro Zavala da de estos dos conceptos en su escrito sobre cine clásico, moderno y posmoderno, me interesan por su forma tan diferente de manejar las narrativas, por la forma en que muestran la realidad, en que sus actores actúan, en su manejo del tiempo y el espacio y tantas otras diferencias, pero no es que uno me guste más que el otro, sino que es su contraste lo que a mi parecer hace que cada uno se vuelva aún más interesante. Por ejemplo, el tiempo y el espacio, que aunque el cine clásico busca que sea lo más similar a la realidad, admitámoslo, no es ni un verdadero tiempo ni un verdadero espacio, aunque se esfuerza por comunicar esa realidad tal cual es en nuestro imaginario colectivo, lo que resulta en una digestión sencilla, imperceptible incluso, de ese espacio-tiempo en la narrativa. Mientras que el cine moderno llega y con su carácter rebelde abraza el hecho de que el tiempo y el espacio en el cine siempre estarán en manos del realizador, y en lugar de querer recrear ese imaginario común, las muestra como son para él mismo o para su historia y personajes a través de su mirada personal. De no ser porque ambos existen, esos dos, digamos, tipos de cine o tipos de lecturas que se le puede dar al cine, quizá no sería tan sencillo darse cuenta de las tantas posibilidades que esta arte provee. Por eso, para hablar, elegí dos cintas que vimos en clase y que disfruté mucho por razones similares y también otras bastante diferentes, que son Cantando bajo la lluvia y el año pasado en Marienbad. Y aunque ambas películas podrían leerse con lentes postmodernos, he querido hacer una lectura clásica y moderna respectivamente. Este párrafo me inspiró a hablar de Cantando bajo la lluvia, de 1952, dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Es una cinta de género musical que sigue un esquema clásico inspirada en las melodías de Broadway que se realizaron en Hollywood en los años 20, coincidiendo justo con la aparición del cine sonoro, por lo que aquí se explora cómo fue ese choque para aquellos de la industria en Estados Unidos. En caso de necesitar refrescar la memoria, voy a ponerla en pantalla. Bueno, entonces llega el debate del cine sonoro y aquellos que lo vieron como un aporte al arte del cine también se habían enfrentados a otros que lo veían como una regresión del mismo. Y al final, claro, la cinta no habla mucho sobre ese debate de qué es el arte y cuál es la esencia del cine, para así saber si el sonido podía ser parte de esa supuesta esencia. La discusión más cercana que tenemos sobre algo así es cuando Katy está hablando con Don al inicio de la película y le dice que el teatro es realmente un arte por el mismo hecho de escuchar aquello que expresan, mientras que el cine tan solo son expresiones corporales exageradas y mal actuadas, por lo tanto no es un arte realmente. Sin embargo, la razón real por la que el director de la película que Don hace, pues como esta metapelícula, quiere convertirla en una talkie, no es por una cuestión profunda que se tiene sobre si su creación, digamos, se va a elevar utilizando sonido o no. Es realmente una decisión que toma a partir de también su productora, porque vieron El cantante de jazz, que fue la primera película comercial sonora y le fue muy bien en taquilla, y sabe que si no se apura y lo imita, el público lo va a dejar en olvido. Entonces nos damos cuenta de que tanto ese director como el productor están expresamente interesados por vender y por hacer la misma película una y otra vez, el mismo romance con los mismos personajes que interpretan Don y Lina Lamont, y claro, el mismo final. Además, desde la primera escena en la alfombra roja vemos que hacen uso del Star System. Sin duda, todas las películas protagonizadas por Don Lockwood en este universo es un cine con cualidades principalmente clásicas, pero a pesar de que estas metapelículas sean clásicas o bueno, tengan una lectura clásica bastante clara, lo es también para Cantando bajo la lluvia. Bueno, como sabemos, una cinta no pertenece a una u otra categoría, pero ciertas cualidades internas sí pueden pertenecer a uno u otro. Sin duda alguna, la cinta tiene unos personajes con una psicología bastante clara y de alguna manera acorde a esa realidad psicológica. La actuación sigue un molde que reconocemos, hay un montaje invisible, tiene un inicio, un desarrollo y un final claros y cerrados, además de que siguen el principio de causalidad, pues todo sucede por algo que lo desata. Y sin embargo, el tiempo y el espacio, bueno, pues en su mayoría hay una linealidad temporal, excepto en ciertos minutos. Y aquí llegamos a algo bastante interesante, y es que estamos tratando con un musical. Y aunque ese es uno de los géneros clásicos de Hollywood, un musical rompe ciertos aspectos de la realidad, la diégesis, y de la nada, aunque sea un universo casi idéntico al nuestro, las personas empiezan a cantar, allá bailan y sin ningún aviso todos parecen saberse el coro y la coreografía, incluso los extraños o extras en este caso, y más extraño aún, que a nadie le parece extraño, sea en la calle o sea en un salón donde se aprende técnica vocal. Hay escenas donde la música no rompe con el sentido de realidad, como cuando están en el escenario, o el primer número musical de Katy, o aquel que lleva el nombre de la película, porque sí podría imaginar o recordar sin problema a un borracho que esté cantando en la calle feliz y está lloviendo. Pero pues todo esto sigue una linealidad
narrativa, temporal y espacial, pero luego hay otras escenas como cuando Don nos transporta del espacio en que estábamos y ahora es un teatro con escenografía de calle, y luego este es un salón de baile, y luego hay un campo abierto que es infinito y ensoñador con una mujer misteriosa, y luego regresamos de pronto a la linealidad espacial y temporal de la cinta. Esta, sin embargo, se justifica como una imaginación del mismo Don, y dentro de esa imaginación incluso hay una imaginación dentro de la imaginación cuando este imagina el campo rosa con esa mujer misteriosa. Así que mientras esté justificada, tiene una lógica dentro de esa narrativa, por lo que creo que la podemos seguir considerando como una cinta que puede tener una lectura clásica sin problemas. Cantando bajo la lluvia es una cinta que sentimos que hemos visto por lo menos 50 veces y que la veremos por lo menos 50 veces más, y a pesar de eso, o tal vez por esa misma razón, me encanta esa película porque me sentí feliz apenas inició, con sus personajes divertidos y su trama interesante y su final conmovedor, cerrado y alegremente previsible. Defiendo que criaturas como nosotros necesitamos de ese tipo de narrativa que a pesar de verla 1000 veces nos sigue emocionando, o al menos a mí, y no por defender a esta quiero decir que debe quitarle espacio a otro tipo de estructuras, cine moderno o posmoderno, o el que le siga es el super postmoderno, porque no pueden coexistir. ¿Acaso al darle espacio a un cine tan entre comillas básico y digerible como el clásico tradicional de Hollywood, le estamos quitando arte al cine? ¿O es que acaso nos estamos volviendo más tontos al ver un cine simple y por lo tanto no progresamos o crecemos como seres humanos? Apuesto a que nuestros antepasados, o bueno, no, incluso vayamos más atrás, apuesto a que cuando éramos seres primitivos o más primitivos, apuesto a que jugábamos a tirarnos mangos o semillas o alguna piedra semirredonda los unos a los otros, y miren todos los años que han pasado y aún jugamos deportes que básicamente son lo mismo, y seguir jugando con una pelota no nos hizo menos inteligentes ni evitó que siguiéramos otros estudios y actividades quizá más enriquecedoras para algunos. Entonces, todo este editor evolutivo, ¿para qué? Bueno, básicamente para decir que creo que el rascar cierta necesidad de simpleza en nuestra vida no está para nada mal. A veces esa misma previsibilidad nos hace falta en un mundo donde sentimos que todo está fuera de control y lo único que queremos ver es al menos un final feliz o un final cerrado. Claro que luego están las veces donde lo que queremos rascar es una necesidad de validación, validación del caos tal vez, de la realidad irreal, del desconcierto, porque los humanos sí somos simples y nos gustan las cosas simples, pero a la vez nadie se compara con nosotros cuando se trata de curiosidad. ¿Y qué sacia más la curiosidad que lo nuevo, que lo extraño, que aquello que rompe con la realidad, que tiene, en palabras de Lauro, la tradición de ruptura, que nos alimenta ese gusto por algo que nos expande la mente hacia lugares que no habíamos podido predecir? La confusión también es un lugar común en el ser humano, y por eso me parece que somos criaturas tan fascinantes, que hemos aprendido a amar tanto lo simple como lo complejo. No solo a amarlo, sino a necesitarlo. No creo que lo consumamos solo porque respeta un, y abro comillas acá, sistema de convenciones visuales, sonoras, genéricas e ideológicas cuya naturaleza didáctica permite que cualquier espectador reconozca el sentido último de la historia y sus connotaciones. Cierro comillas, palabras de Lauro Zavala en su escrito sobre cine clásico moderno y posmoderno. Y aunque esto permite un gran alcance para todo público, también creo que nuestra atracción a este no resulta solo de un facilismo y ya, sino también de un gusto y necesidad por algo que se siente familiar. Es eso lo que nos ha mantenido vivos como especie, y el mismo amor por lo desconocido lo que nos ha matado, aunque también es lo que ha permitido progreso y expansión. Esa necesidad de alimentarnos con algo extraño y novedoso siempre va a estar ahí, en algunos individuos más que en otros, y ese algo puede ser como lo que el cine moderno ofrece. Cine moderno que, como mencioné anteriormente, tiene esa gran contradicción de una tradición de ruptura. Un cine personal, íntimo, cine de autor. El productor aquí no es como en Hollywood, que tiene una agenda que seguir, un dinero que invertir y ver las ganancias, saber que va a ser un éxito en taquilla, elementos como el estudio o Star System para saber que lo va a lograr, como podemos ver que sucede con las metapelículas en Cantando bajo la lluvia. Aquí no se trata de eso, sino del autor, de la realidad que busca retratar, una que la verdad ni sé si se le puede llamar así, o bueno, sí, es la realidad del autor. Después de todo, es subjetiva y estamos viendo a través de sus ojos, y tiene toda la libertad creativa de mostrar en pantalla lo que desea, lo que para él o ella como realizador es fundamental para su expresión artística. Tal vez no sea un cine para todos, pero al ser tan indescriptible y tan diferente de sí, creo que todos podemos encontrar algún director, autor o cine con elementos modernos con la cual identificarnos, gracias a esa misma subjetividad. La siguiente película de la que hablaré es El año pasado en Marienbad, de 1961, la cual también discutimos en clase y disfruté mucho verla. Bueno, y también discutirla.
Las nuevas olas se oponían a la estructura de Hollywood y trajeron nuevas formas de hacer cine. Eso en sí encarna el espíritu del moderno, y a Alain Resnais se le considera uno de los directores más influyentes en la nueva ola francesa. Sin embargo, Resnais hacía cine con una orientación diferente a aquellos en el Cahiers du Cinema, quienes se iban hacia un anarquismo políticamente silencioso, mientras que Resnais mostraba directamente a las personas confrontando su propia crueldad y aquella de la sociedad de la que hacen parte, como vemos en Hiroshima Mon Amour con la bomba atómica y un amorío con un oficial nazi, y en el año pasado en Marienbad con la voluptuosidad, la opulencia y de nuevo el tema del amor, todo esto como un monstruoso lugar vacío, un laberinto inescapable, al igual que ese sueño, un sueño también donde no hay salida. El año pasado en Marienbad, cuya sinopsis también pondré en pantalla, y bueno, con solo leerla ya vemos que tenemos ante nosotros algo muy diferente a Cantando bajo la lluvia, que definitivamente no nos da muchas pistas de a qué nos estamos enfrentando. Hay que tener la mente abierta, como suele pasar con el cine que sigue elementos modernos. Algunos de esos que vemos aquí son el montaje expresionista, el uso del sonido asincrónico, como cuando suena un instrumento, pero en pantalla vemos que están tocando otro, y también el manejo del tiempo y el espacio, el mismo concepto de realidad, una narrativa alterna y también la actuación y los personajes. Aunque es cierto que el moderno, como el cine de autor, cuenta con actores quizás sin mucha experiencia y no hace uso del Star System, pues no está interesado en vender un rostro y digamos lograr ese éxito en taquilla. Y también recordemos que la puesta en escena precede al personaje y le agrega, como por ejemplo nos decía Lauro Zavala, el expresionismo alemán logra esto, y aquí en Marienbad lo podemos ver por ejemplo en escenas como el balcón o el jardín, que están estas estructuras triangulares y un poco bizarras. Todo eso no quiere decir que la importancia que se le da a la actuación sea inexistente. Aquí lo que el director autor busca es la persona perfecta para traer a la vida ese personaje que ha creado, cuyo aire, sin importar si es un actor profesional o famoso, es justo lo que está buscando, porque es que no está queriendo ser realista, ni una psicología realista, sino poesía, emoción, crudeza y pureza, quizá una actuación cargada en la cual muchos hacen uso del método, que es escarbar en la memoria emocional y traer esa reacción. Da igual la realidad, porque está buscando expresar la emoción, ser poética, porque la poesía sí tiene un papel mucho más protagónico que lo psicológico cuando se trata de personajes en el cine con lectura moderna. El personaje de Delphine Seyrig, que es la mujer sin nombre, otra cualidad que probablemente no veríamos en el cine clásico, pues está dejando su nombre como algo abierto, tiene una forma de ser que nos parece un poco loca al estar acostumbrados a esperar una reacción que consideramos normal. Ella parece perdida en su mente, drogada tal vez, me pareció. Pues esto, si esta sería la lectura si la vemos con los lentes del clásico, diríamos todo eso, diríamos incluso que todo ese hotel está lleno de locos y que tal vez se trata realmente de un manicomio, pero es interesante por esto mismo verlo de otra forma, porque de esta forma podemos expandir nuestra mente a otras posibilidades de interpretación mucho más enriquecedoras, como aquellas que tocan el tema del ser, el deseo y la culpa, la memoria, los sueños, la infidelidad, los traumas y el olvido. Este es el metarrelato. Y hay que poner mucha atención, pues si no, corremos el riesgo de perdernos la película dentro de la película, lo que hay más allá. Se reinventa el mundo cotidiano y tenemos que estar preparados porque no sabemos dónde estamos parados y no se parece a nada que hayamos visto antes. La lógica de la linealidad de espacio-tiempo es totalmente endeble aquí. El tiempo funciona de forma diferente. Los segundos se estiran y se repiten y se muestran de atrás hacia adelante. Algunos personajes incluso parecen confundidos por esto. La mujer sin nombre es asesinada varias veces en una escena que me parece muy interesante porque su cuerpo cae de diferentes formas sobre la cama cuando su esposo le dispara, y es esto mismo lo que nos hace dar cuenta que realmente no está muerta, porque es imposible en un tiempo-espacio clásico que alguien lo maten varias veces. Sin embargo, aquí lo es. Y los demás huéspedes del hotel tienen la misma conversación una y otra vez, algo que también me pareció muy interesante porque es la misma conversación, pero la escuchamos de diferentes grupos de personas como si se tratase de un recuerdo, como cuando uno recuerda haber escuchado a alguien decir algo, pero no sabe quién exactamente lo dijo y por eso parece que cualquier persona pudo haberlo dicho. Parecería que todo eso es un sueño o un recuerdo, pero como nada de esto es confirmado en la cinta y la causalidad no es una condición, sino más bien como una sugerencia. Además de tener un final abierto, cualquier interpretación es válida, es personal, es subjetiva. Pero bueno, siempre es así, ¿no? Y si yo trayendo otra vez a Cantando bajo la lluvia, quiero decir que realmente no se trata de lo que expresamente digan que trata la película,
sino que yo digo que trata de la búsqueda insaciable del propósito o de la inutilidad de luchar contra el sistema. ¿Acaso alguien podría decirme que no es así? Nadie, porque, bueno, con la conclusión de Zavala en su texto, el cine es inevitablemente moderno, porque como uno mismo, como persona, las lecturas siempre están cambiando.